días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña y nos escucha el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitado a Adrián Gómez Balboa, director de operaciones de Rumble. ¿Cómo te escuchas, Adrián? Muchas gracias, Rodolfo. Nos escuchamos fuerte y claro. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por aquí acompañarnos y digo, para ir empezando algo con lo que siempre me gusta iniciar es conocer a nuestro entrevistado, que podamos conocerte un poquito de ti, de cómo llegas a ser aquí director dentro de la empresa y también compartirnos de, pues, quién es Rumble. Claro, mira, si quieres empiezo un poquito con Rumble y luego un poquito de cómo llegué yo ahí. Claro. Rumble es una firma global. Tenemos diferentes divisiones y a través de estas divisiones trabajamos para encontrar soluciones sustentables, ¿no? Tenemos divisiones o servicios que lo pudieras pensar como ingeniería y diseño, que van desde pues diseñar un edificio hasta túneles, ¿no? Tenemos arquitectura y urbanismo, que lo puedes pensar como planeación de ciudades. Tenemos servicios ambientales y de salud, que son diligencias de vidas ambientales, permisos, selección sustentable de sitio, que más adelante estoy seguro, durante las preguntas vamos a ir explicando un poco qué es, porque el concepto luego es que queda ahí un poco vago. Tenemos consultoría estratégica que está enfocada en temas de sustentabilidad como estrategia ESG. Tenemos administración de proyectos que puede ser carreteras, edificios o infraestructura. Tenemos lo que en inglés se llama EPC, Engineering, Procurement and Construction, para soporte en infraestructura, que puede ser grandes instalaciones de reciclaje de residuos, centros de datos, los data centers que pues almacenan todos estos millones de correos y videos que subimos todos los días. Tenemos también una división con la parte social. Entonces, Rumble al final del día es una empresa que tiene pues diferentes divisiones y trabajamos en conjunto para proporcionar soluciones sustentables englobando todos estos servicios, ¿no? ¿Cómo llego yo ahí? Pues a mí me compraron, yo tenía una empresa un poco más pequeña, claramente, y en 2014 nos hacen una oferta para ser parte de Rumble, y me uno con ellos, y tengo ya, con el nombre, apellido de Rumble, pues ya 10 años trabajando con la empresa, ¿no? Que digo, ya 10 años, felicidades también por esta parte de estar ya dando tiempo tanto en la empresa como por haber sido comprado. Al final nos permite ver la experiencia de la persona con la que estamos platicando contigo, Adrián, y de los temas que vamos a ir conociendo ahorita. Sí, la realidad es que me han aguantado porque me compraron, me quedé un rato, me fui un año sabático, me fui a Cambridge ahí de rol un rato a hacer una segunda maestría y luego regresé. Entonces, contentos de tener una trayectoria larga, digamos, en ese proceso. Claro, y digo, aquí algo con lo que me gustaría empezar también dentro de las preguntas es algo que leí en la página, y es que pues Lambo enfatiza la creación de pues estas soluciones sostenibles y quisiera saber qué significa para ti y para la empresa esta frase que ponen de Bright Ideas, Sustainable Change. Claro, mira, la realidad es que creo que la mejor forma de expresarlo o comunicarlo es con un ejemplo muy claro, ¿no? Y últimamente los que se han puesto ahí de moda, por ejemplo, son los centros de datos. La realidad es que cada día estamos utilizando más servicios en la nube, cada vez consumimos más videos, más pues, mensajes en aplicaciones móviles y los centros de datos están creciendo exponencialmente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es para nosotros un Bright Idea Sustainable Change? Vamos a pensar, por ejemplo, que la división de medio ambiente te pudiera ayudar a realizar lo que se llama la selección sustentable del sitio. Esto es dónde me conviene a mí como empresa establecer físicamente este centro de datos, esta infraestructura, ¿no? Y eso va a incluir variables como desde cómo es el clima. Oye, voy a tener que enfriar o calentar el centro de datos. No es lo mismo estar pues en Alaska que estar en Monterrey, ¿verdad? Riesgo climático. Oye, ¿se me va a inundar o voy a vivir en sequía? Porque pues una inundación en un centro de datos, te platico los problemas para el sistema bancario, para el sistema hospitalario, y el que tenga sequía es muy complejo si tienes un sistema de enfriamiento en base a agua, que es muy común que ellos los tengan por las necesidades de refrigeración, ¿no? Oye, ¿cómo me va a pegar los temas de, por ejemplo, impuestos al carbono? Pues yo consumo mucha energía, entonces, pues no es lo mismo estar en el Estado de México que estar en Querétaro, porque los impuestos al carbono pues, son diferentes, ¿no? Temas sociales desde, oye, ¿voy a tener fuerza laboral o no? Tengo hospitales, tengo escuelas para los expatriados que voy a mandar como directores al inicio, en el ramp-up del proyecto, ¿no?
temas de infraestructura como, oye, hay o no hay energía en la zona. Oye, ¿y esta energía es energía verde o es energía nada más pues basada en hidrocarburos, ¿no? Para los centros de datos, de repente, como son instalaciones que tienen que operar pues el 100% del tiempo, ¿qué riesgos tenemos desde una perspectiva de mis vecinos? Oye, pues si se incendia el vecino, pues me va a pegar. Entonces, pues ¿quién es el vecino y cuál es el riesgo de que se incendie, ¿no? Entonces, eso ve una división. Ahora, la división de arquitectura pudiera a lo mejor decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a diseñar ya el edificio, pero lo vamos a diseñar con tal inclinación y con tal latitud y viendo al sol hacia, pues ahora sí que los arquitectos la saben, que sea al este, que sea al oeste, porque va a ser pues menor consumidor de energía, le vamos a poner doble altura porque vas a tener mejor ventilación. Después llega la división de ingeniería y te dice, oye, pues tu mayor consumidor energético y uno de lo que te va a costar más dinero operar es tu sistema de enfriamiento. Entonces, pues estas son las nuevas tecnologías que se tienen, se operan de tal forma en función de la humedad que tienes en esa zona y de la disponibilidad de agua que existe, te conviene tal tecnología y te ideamos instalarlos. Y luego pasamos a la sección de permisos, en donde la misma división que te ayudó a hacer la selección sustentable, ahora te empieza a sacar estos permisos de impacto ambiental, de emisiones atmosféricas, de residuos peligrosos. Entonces empiezas a ver cómo cada división va haciendo una parte que está alineado al proyecto, alineado a la necesidad del cliente, y todo está enfocado hacia hacerlo sustentable. Yo, por ejemplo, y los que escuchen esto se darán cuenta, ni soy arquitecto ni sé hacia dónde tiene que estar orientado el edificio. Claramente me evidencié en esa parte, pero yo te puedo ayudar en la selección sustentable, te puedo ayudar en la parte de los permisos. Yo personalmente no te puedo ayudar en el sistema de enfriamiento, pero tenemos un equipo que sí lo hace, ¿no? Entonces, al final del día, este Bright Idea Sustainable Change es tener servicios totalmente diferentes, pero que todos estén alineados a tu necesidad de proyecto y que todos tengan la sustentabilidad como una parte crítica en el proceso y en el modelo de negocios. Ya has platicado de varios temas muy importantes dentro de lo que comentas ahorita, que una parte es también los que están consumiendo energía ahorita en el país y que se vienen varias tendencias, el nearshoring o algo que nosotros llamamos el techshoring con toda la entrada de las nuevas empresas Claro, en tecnología. Ahora el greenshoring también que estamos mencionando, con todos estos te va a venir esta parte. Pero de entrando nada, primero en la parte de un nearshoring y techshoring, pues al final del día se van a abrir data centers y tema industrial que en su mayoría tienen que trabajar 24/7, que es de donde me imagino que van a tener, trabajar muy de la mano con empresas como ustedes para poder hacer este tipo de proyectos de una manera completa desde el inicio. así es. Por ejemplo, ¿cuál sería dentro de esto lo que se tendría que trabajar? Que, digo, uno de los objetivos que yo entiendo por parte de ustedes es alcanzar esta parte del net zero, que antes de pasar a la pregunta, ¿me podrías explicar a nuestro público qué es net zero? Claro, es uno de esos términos que todo el mundo lo escucha, pero no necesariamente todo el mundo lo entiende, ¿no? El transitar a una economía de carbono neutral o un net zero es el reducir tus emisiones a lo máximo posible, y esa es una parte muy importante. No estás haciendo un offset, estás reduciendo, y las emisiones que técnicamente no son factibles reducir, pues estas son eventualmente digamos, compensadas. De hecho, entrando ahí un poquito, no te comenté, además de ser director de Ramboll, soy miembro del comité ejecutivo de Capítulo Cero, que es la iniciativa del Foro Económico Mundial en temas de gobernanza climática, y ayudamos precisamente a los consejos de administración y a las empresas a poder entender esta gobernanza desde qué es el net zero y cómo llevarlo a la vida real realmente en la empresa, ¿no? Entonces, de repente me toca jugar con dos cachuchas, ¿no? De repente soy consultor y de repente pues soy una, digamos, ONG, un think tank, dependiendo cómo quieras pensar en el Foro Económico Mundial, ¿no? Pero bueno, ya te expliqué ahí lo que es el Net Zero. Me gustaría escuchar la pregunta para ayudarte a resolver esa duda. Que justo desde el lado de Rumble, ¿cómo están o qué estrategias están realizando para diseñar o apoyar, implementar pues con sus clientes el lograr ser o alcanzar a ser este net zero? Ya, mira, el tema de descarbonización es súper amplio y es un tema que depende mucho de la industria en donde tú estás. Hay unas definiciones también que se llama alcance uno, alcance 2 y alcance 3,
que pensándolos de manera rápida, alcance uno son las emisiones de gases de efecto invernadero que tú generas en tu perímetro, en tu planta. Alcance dos las puedes entender como todas aquellas que se generan por la generación eléctrica o la generación de vapor o de calentamiento. La realidad es que en México prácticamente es la electricidad que genera CFE, genera emisiones que están asociadas a tus operaciones por ese consumo energético. Y el alcance 3 lo puedes poner o lo puedes identificar aguas arriba como tus proveedores y aguas abajo como pues tus usuarios, ¿no? Tu cadena de valor. Entonces, Rumble realmente te puede ayudar en los tres, en el alcance uno, el alcance 2 o el alcance 3, pero depende de quién seas, es qué es lo relevante para ti. Si tú trabajas, por ejemplo, en la industria del cemento, el alcance uno es totalmente crítico. Ahí es donde está realmente la parte compleja, ¿no? Si tú trabajas en una industria de cuidado personal, en una industria de personal, ahora sí que personal care o consumo final, llámese todo lo que nos compramos en el súper, pues la mayoría de tus retos está en el alcance 3, no en el uno, ¿no? Si estás en el acero, pues a veces el problema está en el alcance 2, ¿no? Dependiendo de cómo tengas tu matriz energética. Entonces, realmente estos servicios van a variar, ¿no? Tenemos clientes a los que ayudamos en donde les armamos, pues desde qué emisiones generas, o sea, que entiendan cuál es su alcance uno, su alcance 2, su alcance 3. Hay otros que me dicen, oye, yo ya lo entendí, pero pues quiero un mapa de ruta hacia dónde irme, cómo realmente descarbonizarme, qué opciones existen, quiero ideas, sin ahorita casarme con una, queremos nada más entenderlo primeramente. Hay otros que me dicen, oye, ya quiero implementarlo. Ya sabemos qué emitimos, ya sabemos que nuestra área de oportunidad importante está, voy a decir, no sé, en la electrificación de los hornos, entonces quiero que me ayudes a implementar y a cambiar mi tecnología para que estemos realmente consumiendo energía eléctrica a partir de una fuente renovable y que este horno realmente no tenga el impacto en emisiones de CO2 como pudiera tener un horno a base de gas, ¿no? Eh, Ayudamos también, por ejemplo, en temas de fusiones y adquisiciones, que a veces eso es algo que no es muy sencillo visualizar, ¿no? Si tú vas a comprar una empresa, si eres un private equity, un venture capitalist y estás comprando portafolios de empresa, pues muchas veces ya tienes unos compromisos muy establecidos de cuáles van a ser tus metas de descarbonización. Y si de repente compras a alguien que tiene una tecnología muy vieja y te eleva a nivel portafolio o a nivel compañía estas emisiones, pudieras no cumplir tú con esos compromisos y obviamente pues la acción, bonos, yara, 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 se te pueden descarrilar en ese proceso, ¿no? Entonces, los ayudamos en toda esta gama, ¿no? Desde qué es, cómo se come, cómo se hace, quién me puede ayudar, me lo puedes implementar. Oye, necesito un proyecto de ingeniería ya muy específico, necesito un análisis de ciclo de vida para identificar en un alcance 3 pues hasta dónde llegan mis emisiones y cómo puedo yo a través de mi cadena de valor descarbonizarme, porque si tú tienes un problema en donde tú nada más le vendes al consumidor final y toda la manufactura, imagínate que tú vendes un control, ¿no? Un control para, no sé, un ventilador. Oye, pues todo ese plástico, todo ese cobre, ¿de dónde viene? ¿A quién le puedes pedir? ¿Cuánto es razonablemente pedir que se descarbonice, no? No puedes llegar a decir, oye, voy a reducir 50% las emisiones sin realmente entender si eso va a ser factible a nivel industrial, ¿no? Muchas veces se tiene esta idea de descarbonizar cueste lo que cueste y la realidad es que en el mundo de los negocios no es cueste lo que cueste, ¿no? Siempre existe un caso de negocio que tienes que seguir, ¿no? Tenemos equipos también dedicados a temas muy específicos, por ejemplo, la migración de combustibles a hidrógeno, por ejemplo, temas de los barcos, que pues, los barcos requieren realmente, no los puedes ahí mover pues, ni con el viento ni con el sol, necesitas un combustible similar a lo que estamos acostumbrados. Entonces, oye, pues qué infraestructura se necesita para el hidrógeno, cómo la vamos a administrar, cuál es el riesgo, porque pues el hidrógeno explota de una manera mucho más fácil que el combustóleo, ¿no? Cómo hacer el retrofitting de los barcos que van a mover toda la carga del comercio internacional que pasa, ¿no? Entonces realmente estamos pues en diversos alcances y podemos ayudar a cada quien con un traje a la medida, ¿no? De hecho, Environmental Analyst nos tiene rankeados como la firma número uno a nivel global en materia de Climate and Energy Advisory, ¿no? Entonces,
con esta mezcla de, pues a veces ingeniería, a veces arquitectura, a veces consultoría, a veces business case, realmente es que ayudamos a descarbonizar a nuestros clientes que son totalmente diferentes. A veces es una empresa energética, a veces es farma, a veces es alimentos y bebidas, a veces es automotriz. Y los retos que tiene cada uno son pues totalmente diferentes, ¿no? Aquí me gustaría saber si me pudieras platicar de algún caso en específico para algo que me habías mencionado también durante la entrevista, que es esta parte de data centers, que a veces digo, vemos la parte industrial y decimos, bueno, sabemos qué es esto y esto, pero en este caso, digo, la mayoría no, o en su mayoría no saben todo el consumo que realmente hace, que estamos viendo que posiblemente o se va a volver el 8% del consumo energético a nivel mundial solamente los data centers. ¿De, Correcto. de qué manera o qué nos podrías platicar de cómo ellos podrían volverse net zero en este caso? El volverlos net zero es, no hay una solución universal. La realidad es que vas a tener 40, 50 soluciones diferentes en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, recientemente adquirimos una firma de diseño de data centers porque estamos teniendo tanto trabajo en data centers que llegamos al punto de necesitamos entender el modelo completo para poder rediseñarlo desde cero, ¿no? Entonces, ejemplos de cómo pudieras ayudar. Desde la más fácil que es, oye, ¿cómo debe estar alineado el centro de datos? Infraestructura, o sea, el edificio va para acá, va para acá, va para acá, cómo va el viento, cómo va para que exista enfriamiento, para que no exista calentamiento, que eso te diría es una de las básicas. Pero de los principales retos es qué sistema de refrigeración tengo que tener. Si tú entras a un centro de datos, es como entrar, como dicen luego, a cirugía, ¿no? Siempre hace frío, tiene que estar, tienes que tener un sistema climatizado muy específico a temperaturas. Y, por ejemplo, no sé, he visitado en Monterrey al menos unos 5 o 6 centros de datos, en Querétaro otros 8 o 9. Pues la temperatura en Monterrey y la de Querétaro no es lo mismo. O sea, desde qué materiales tienes que utilizar en construcción, qué sistema de enfriamiento vas a utilizar. Oye, ese sistema va a estar basado en gas refrigerante o va a estar basado en termodinámica basada en agua. Es totalmente diferente el sistema. O vas a tener un sistema en base a amoníaco, lo cual te genera diferentes riesgos. Oye, esos riesgos además, si lo estás pensando en net zero, pues cuál es el GWP, ¿no? El Global Warming Power de cada uno de los gases y qué tipo de mantenimiento les vas a dar y cada cuándo lo vas a realizar y cómo vas a querer que entre el sistema de enfriamiento, si lo vas a querer por etapas, si lo vas a querer centralizado. Todo este tipo de, vamos a llamarle variables que pudiera tener un edificio, un centro de datos, desde cómo opera, desde cómo se diseña, desde quién es mi vecino, desde quiero estar de qué lado de la montaña, porque a lo mejor la montaña ya me está dando sombra natural. Todo eso es relevante, ¿no? Aunado a que siempre tienes que dar el servicio anclado a la necesidad. Un ejemplo, oye, este sitio está súper padre, Rodolfo, para poner un centro de datos porque pues tienes un río al lado, puedes enfriar, va a estar bien fácil, pues sí, pero oye, ¿el río cada cuánto se desborda? No, pues como cada 15 años. Oye, espérame, ¿qué va a pasar si el sistema bancario mexicano cruza por ese centro de datos? No, pues nada más se va a caer el SPEI, pues unas 24, 48 horas. Te platico el problema que puedes generar a nivel sociedad cuando eso pase, ¿no? Entonces, sigues teniendo que tener esta redundancia, este sistema de ingeniería, este control de calidad adicional a los temas que hablan de la descarbonización. Entra hasta este tema de el uso del tema de hasta de almacenamiento que ya se está usando mucho dentro de como nuevas tecnologías para los centros de datos. De, oye, tú no te puedes quedar ni un solo segundo sin poder seguir trabajando. Y que digo, también el tema industrial aplica lo mismo. Tú no puedes decir, se me fue la luz, ¿no? Tú tienes que seguir funcionando 24/7 con y sin energía. Bueno, con si está la energía llegando de forma normal o si se fue por un O si rato. estás en emergencia, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y eso te pasa en otra infraestructura como hospitales, como puentes. Oye, pues no puedes decir, ay, pues empezó a llover y pues ya el puente ya, pues ya no lo podemos mover, ya no se puede comunicar ciudad A con ciudad B. Pues no, eso no funciona así, ¿verdad? Sí, son casos tal vez ahorita que estamos dando, pero es por industria, pero cada vez estamos hablando de miles de empresas que ocupan este tipo de cosas, que van a necesitar este servicio y es una cadena al final. Y digo, hablando dentro de esta parte, voy a una de mis siguientes preguntas, que es,
En la gestión de recursos y la economía circular sabemos que son áreas clave dentro de todo lo que también estamos platicando ahorita. ¿Me podrías hablar un poquito sobre algunos proyectos recientes que ejemplifiquen el enfoque de Ramboll en estas áreas? Claro, mira, así como el net zero, mucha gente no lo entiende, la economía circular pasa algo similar, ¿no? Por desgracia en México y te diría en buena parte de Latinoamérica, economía circular lo entienden como reciclaje. La realidad es que economía circular es mucho más que reciclaje, ¿no? Tiene tres principios, ¿no? Y estos principios son eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, mantener los productos y los materiales circulando, ahora sí que forever, o sea, que quieres que nunca se genere un residuo, y la regeneración de la naturaleza. Entonces, te voy a dar un ejemplo que es un ejemplo no común, que todo el mundo te va a dar un ejemplo de reciclaje. Vamos a hablar de un ejemplo de cómo el uso de materiales tóxicos en productos, llámese cualquiera, principalmente productos de consumo, va a evitar o va a generar que no puedas tener ni reciclaje ni uplifting. Uplifting es cuando agarraste un residuo, piensa en botellas de plástico, y esas botellas de plástico las utilizaste para hacer un, no sé, un tenis o un producto que vale mucho más que la botella, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hay un contaminante, un nuevo malo en la película, ¿no? Sí, siempre a lo largo del tiempo hemos ido encontrando nuevos malos en las películas desde una perspectiva de contaminación, y los nuevos se llaman PFAS, PFAS, ¿no? Y es un tema que regulatoriamente en Estados Unidos y en Europa ha estado avanzando a pasos agigantados. Por desgracia, en México, pues vamos varios años retrasados en eso, ¿no? Entonces, un ejemplo de economía circular, te diría, estamos ayudando a muchos clientes a poder mapear este tipo de químicos, en dónde están, en qué concentraciones, cuáles son los patrones de exposición que va a tener tanto el ambiente como un ser humano, como una mascota pudiera ser, para que si estos químicos se utilizan dentro de tu proceso de manufactura, los puedas realmente transformar, eliminar, cambiar, para que tu producto sea más seguro y eventualmente ese producto pueda ser potencialmente reutilizado o quede dentro del sistema. ¿Qué pasa si tú tienes un producto ya contaminado? Piensa, por ejemplo, en las pinturas de plomo. Hace 30, 40 años todas las pinturas tenían plomo. Si ahorita tú vas a una tienda a decir, oye, voy a pintar aquí el cuarto de mi niño, pásame una pintura que tenga plomo, todo el mundo se te va a quedar viendo así como, oye, hermano, pues eso no está bien, ¿no? Hay algo chueco, ¿no? Esto es similar con los PFAS, ¿no? Dentro de algunos años vamos a empezar a ver y a ser conscientes de todos los impactos, y vamos a empezar a tener que deshacernos de todos los productos que en algún momento estuvieron en contacto con esta sustancia química. Entonces, nosotros en Ramble, desde el diseño del producto, estamos ayudando a que podamos eliminar esa contaminación, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, le llamaría innovación, o el tipo de retos que generalmente nos gusta ver en los proyectos, ¿no? No necesariamente oye, pues vamos a reciclar las botellas del PET. Pues sí, pero pues eso está muy, muy básico, ¿no? Por así decirlo. Que sí, lo vemos ahorita con el tema incluso de baterías que se está dando muchísimo, no nada más de las baterías de control que ubicamos, sino venimos a esa transformación que queremos hacer hacia la parte de vehículos eléctricos incluso, y que sabemos que hasta cierto punto sí va a ayudar, porque vemos que muchas empresas dicen, bueno, lo voy a aplicar utilizando además energía zonal para los centros de carga, que además van a ocupar almacenamiento, y con esto, perfecto, es muy buena idea, pero tienen un tiempo de vida estas baterías, y qué tanto se va a poder reutilizar y qué tanto no. Exacto. ¿Y qué va a pasar con ellas, no? ¿Quién se las va a llevar? ¿Cómo las vas a manejar? ¿Qué retos vas a tener si las entierras? ¿Qué retos vas a tener si las reciclas? Todo ese tema del diseño de, oye, la batería está diseñada para que cuando acabe su vida útil la puedas desmantelar y desde un inicio ya sepas que el plomo va acá, el plástico va acá, el cobre va acá y sea muy fácil reciclarlo, o tienes una aleación que no puedes reciclar de manera sencilla. Todos esos aspectos son relevantes en el tema de economía circular, ¿no? Por supuesto, digo, vamos a ir viendo este reto, cómo se vuelve las soluciones para este reto, que al final, entre más tecnologías salgan, creo que también vamos a ir viendo este tipo de cosas mayor cantidad de veces, o al contrario, puede que sea por lo mismo de que se está haciendo un poquito de moda, que así se podría decirlo, la parte sustentable, las empresas desde un inicio a la hora de querer lanzar un proyecto, ya vengan con empresas como Ramboll a decir, bueno, quiero lanzar esto, ¿cómo lo lanzo de la mejor manera? Exacto, ¿no? Y respondiendo a la otra parte de la pregunta, porque me decías una parte en gestión de recursos y una parte en temas de economía circular, y nos clavamos en esa parte.
Por ejemplo, recientemente en gestión de recursos, una empresa quería instalar una papelera digamos, en México como país y lo querían instalar en una zona en donde pues no existía una disponibilidad de agua, ya estamos viendo ciertos riesgos, ¿no? Claros de sequía, de broncas hídricas, ¿no? Entonces nos pidieron ayuda para poder hacer un manejo correcto del agua, ¿no? Entonces, desde esa parte hicimos un análisis eh, número uno es, si tú vas a instalar una planta, pues, ¿cuánta agua quieres, no? Y generalmente la respuesta siempre es así como 10 billones de metros cúbicos. Todo el mundo quiere un chorro de agua. Espérame, no, vamos a hacer la ingeniería correcta para que tú requieras la menos agua posible, ¿no? Entonces, ayudarte a reducir el consumo. Ahora, generalmente cuando pensamos en agua, pensamos pues en agua de la llave o en agua de pozo. Oye, espérame, pues también hay agua industrial, hay agua en diferentes, luego le llamamos 7 u 8 calidades, ¿no? Agua gris, agua azul, agua negra, agua bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo vas a utilizar cada una de esas calidades de agua dentro de tu proceso y cuánto vas a generar para no tener esta huella hídrica única, sino tenerla segmentada y poder de esta manera reutilizar el agua de mejor manera y gastar menos, ¿no? Vimos, por ejemplo, algo que se llama zonas de disponibilidad. Oye, si tú vas a sacar agua, en México hay 4 zonas de disponibilidad, de la 1 a la 4. Pues eso cuesta por metro cúbico tanto. Oye, ¿cuánta agua quieres? Pues dijiste que querías no sé cuántos millones de metros cúbicos, pues multiplícale por el precio, ¿no? Y la diferencia en precio es, de hecho, más de un orden de magnitud. Entonces, pues estás hablando de ahí un orden de magnitud nada más en costo de materia prima que vas a tener que ejercer, ¿no? Les presentamos los análisis de las zonas de veda. Regulatoriamente, la Conagua ha publicado zonas en donde ya no puedes hacer una extracción nueva de agua, tienes que hacer esta transferencia de agua, ¿no? Alguien que ya tiene permiso, te tiene que pasar el permiso. Pero existen riesgos desde operativos, desde corrupción, desde calidad del agua, porque te pueden pasar el derecho del agua, pero si tú perforas y no encuentras agua en tu propiedad, pues te pasaron el derecho y no hay agua y pues perdiste la inversión en ese aspecto, ¿no? Entonces nos ayudamos con análisis de riesgos económicos, técnicos y legales para identificar una correcta gestión del recurso hídrico y que de esa forma ellos pudieran tomar una decisión, pues una mejor decisión en dónde querían instalarse. Mira, ahorita justo entrando con esta pregunta que dices, quisiera pasar a una que también tenía un poquito más adelante, pero creo que podríamos irla platicando. ¿Dices? Sobre este tema de gestión de agua que estamos viendo que es crítico a nivel México y digo, también a nivel mundial he estado viendo muchos retos, pero específicamente hablando del país. ¿Qué innovaciones y soluciones están ofreciendo en esta área para enfrentar estos problemas, como la escasez que se está dando y también el tema de contaminación? Yo te diría que esta innovación o este enfoque que tenemos es un enfoque muy holístico. Por ejemplo, si podemos hablar de innovación, te diría, pues tenemos varias patentes en el tratamiento de aguas residuales, pero tratar el agua residual ya estás al final, o sea, ya estás en lo que muchas veces se llama el end of pipe, ¿no? O sea, ya estoy descargando. La realidad es que el manejo hídrico tiene que ser mucho más complejo y mucho más integral, ¿no? Entonces, por una parte, pues diseñamos las plantas de tratamiento y diseñamos digamos, de la mejor manera y que sea zero discharge y todo este tipo de ingeniería. Pero nos vamos una parte antes. Por ejemplo, te ayudamos a optimizar el consumo hídrico en la instalación industrial. Hacemos una auditoría de agua en donde hacemos un balance y, por ejemplo, una de las preguntas que luego generan confusión, llego a una planta y le digo, oye, ¿tú generas agua? Dice, no, no, yo consumo agua. Y entonces no generas, no. Y digo, bueno, ¿y qué pasa con todos tus sistemas de enfriamiento que condensan y tienes una corriente de agua que se está tirando? Ah, caray. No, pues eso no lo habíamos pensado. Oye, ¿cuánta agua se está generando de esa forma? Hemos encontrado proyectos en donde todo el agua de riego, por ejemplo, de una instalación industrial de buen tamaño, ha podido ser obtenida por la generación de agua de estos sistemas de enfriamiento, ¿no? Tú tienes un clima y pues, siempre gotea el clima, ¿no? Es parte del ciclo termodinámico. Bueno, pues entender esa parte a nivel industrial es muy relevante y muchas veces en los balances de agua que veo, tienen 3 cajitas, ¿no? Y cuando acabamos la auditoría, las 3 cajitas se convirtieron en 120 con diferentes direcciones y flujos. Entonces, ese entendimiento real de cómo entra el agua, dónde se va el agua, quién la utiliza, cómo la utiliza, es una parte también importante. Ahora,
ahí estamos hablando de una planta industrial. ¿Qué pasa si yo soy un parque industrial o yo soy una zona residencial? Oye, ¿cómo está la infraestructura para el aprovechamiento de agua de lluvias? Oye, ¿tienes tú realmente una forma de colectar el agua de lluvias, de reutilizar el agua de lluvias? ¿Tienes lagunas ya sea de infiltración, de evaporación? O sea, la lluvia es un problema de inundación o un problema de sequía. Y en función de estas dos, ¿qué infraestructura deberías de ir teniendo, no? Y cuando nos vamos a un nivel todavía más macro, ayudamos a las ciudades, por ejemplo, a evaluar cómo manejar el agua en tiempos de inundación, cuáles deberían de ser las salidas naturales que busca el agua, cuál es la ingeniería de la ciudad para poder evitar que la mayoría de las zonas se inunden. Digo, ahorita en México tenemos Ciudad de México, Chalco está inundado y con aguas negras. Bueno, ¿cómo evitas eso? O sea, es claro que va a haber zonas que se van a inundar, pero si tú puedes decidir qué zonas se van a inundar, pues es diferente el riesgo que tienes, es diferente la infraestructura, es diferente el costo. Entonces, vemos el agua en todo este conjunto, ¿no? Desde la planta de tratamiento, que puede ser la parte muy técnica, muy específica de una industria, hasta la cuenca hidrológica completa, que habla de una ciudad, que habla de una cadena montañosa, que habla de pues una cuenca hídrica, ¿no? Y en los temas de contaminación, te diría, pues ayudamos a nuestros clientes que ya han tenido, pues vamos a decir, problemas, derrames, impactos, a encontrar soluciones de cómo tratar esa agua, de cómo identificar hasta qué nivel quieres remediar. En México, por desgracia, no existen límites específicos de remediación de agua, sí lo existen para suelo. Entonces tienes que hacer un estudio de riesgo de exposición de químicos para definir hasta dónde quieres limpiar, ahora sí que qué tan limpio es limpio. Entonces, ayudamos en todo ese proceso y generamos pues la logística, la infraestructura para que esta agua que se contaminó, vamos a pensar con diésel, que es a veces de las formas más sencillas de ver una contaminación, pues el diésel se recupere y el agua vuelva a tener la calidad suficiente para un uso, ya sea de vida acuática, ya sea recreacional, ya sea a lo mejor un público urbano ya es un poquito, este, pues ya estás tirándole a muy puro, con un agua contaminada, pero a veces existen necesidades, ¿no? Entonces ayudamos en todo ese proceso, tanto a la industria como a la sociedad, porque pues cuando hablas de una ciudad no estás hablando realmente pues de una planta de manufactura, ¿no? Y Adrián, ya entre mis últimas preguntas que tengo por aquí, hay una pregunta que se me hace muy interesante también de este lado directamente para ustedes y todo el trabajo que hacen. Y es que, digo, sabemos que ustedes trabajan con diversos sectores, con estas diversas industrias, ya sea temas de edificaciones, transporte, energía, medio ambiente, salud, entre muchos otros. ¿Cómo es que logra la empresa integrar este conocimiento de distintas disciplinas para ofrecer pues estas soluciones holísticas? Yo te diría, somos expertos en cada cosa. O sea, cuando tú le hablas al de ingeniería, vamos a decir al de ingeniería civil, es un experto en estructuras y él sabe estructuras, pero tiene el conocimiento de que cuando él pide el concreto, pues existen diferentes calidades de concreto, no nada más desde una perspectiva técnica, también desde una perspectiva ambiental. Entonces tenemos diferentes, yo le llamaría nodos de contacto, en donde cuando yo tengo un proyecto que incluye a la industria de construcción, puedo hablar con mi hub de conocimiento de construcción y decirle, oye, estamos haciendo este tipo de cosas, cuáles son las mejores prácticas que hemos visto en otros lugares, cómo funciona, y nos empiezan a conectar con los diferentes expertos. La realidad es que es difícil que una sola persona te pueda hacer, yo te diría imposible, te pueda hacer todos esos servicios. Entonces, así como hay expertos en cada rubro muy específicos, hay un entendimiento claro, una capacitación de tenemos que integrar la sustentabilidad. Ahora, el cómo se integra a veces es difícil entenderlo dependiendo en qué lado estás. Si tú haces un túnel, pues tú estás preocupado por el túnel, no por la sustentabilidad del túnel. Pero el que está en la parte biológica entiende el problema que tú vas a generar a vamos a decir, a toda la flora y fauna que está arriba del túnel. Y entiende los problemas de vibraciones. Entonces, pues sabes que vas a tener que hablar con alguien. Y nosotros tenemos esa capacidad de in-house, tenemos al que diseña el túnel, al que va a ver el riesgo climático del túnel, al que va a ver el tema de biodiversidad del túnel. Entonces,
te diría que es un proceso a veces un poco lento porque tienes que juntar a 5, 6, 7, 8 expertos, pero al final del día es más rápido que hacerlo con 7 empresas. O sea, es un hub de conocimiento y de entrenamiento en donde vamos aprendiendo todos de cada parte sin yo ser experto en lo que hace mi colega. El trabajo de mis colegas es totalmente diferente al mío. Yo soy experto en mi parte, pero entre todos vamos generando esta integración, te diría, hacia la sustentabilidad. Y por último, Adrián, algo que me gustaría hacer es dejar este espacio final para que puedas dejar tú un mensaje a todas estas empresas, a todos estos líderes, estas personas que nos escuchan en este momento, algo que te gustaría dejar ya sea de tu lado como Adrián o tal cual como Randstad para ellos. Claro, la realidad es que los temas de sustentabilidad son muy amplios, son complejos. El cambio climático es un tema poco entendido realmente a nivel directivo. Entonces, yo los invitaría a que conozcan, se educan, aprenden y se asesoren correctamente, ¿no? Ejemplos puede ser, está el curso de capacitación de altos directivos y consejeros que tiene Capítulo Cero México con Legade, en donde ayudamos a todos los decision makers a entender cómo integrar esto en tu industria, porque ahorita hablamos de farma, hablamos de centros de datos, hablamos de alimentos. Oye, los retos son diametralmente opuestos y si tú no tienes una capacitación adecuada como directivo, va a ser difícil para ti navegar esa parte, ¿no? Entonces, pues que vayan aprendiendo un poco en ese aspecto, que no se abrumen y que eventualmente se asesoren correctamente, ¿no? Es difícil a veces que si tú te dedicas a vender croquetas de perro, pues tu objetivo es vender croquetas de perro, no hacer el proceso sustentable, no necesariamente hacer ese proceso sustentable, ¿no? Y te diría como último eh, parámetro ahí es, hay que recordar que la sustentabilidad tiene 3 pilares: el social, el ambiental y el económico. Muchas veces vemos a los directivos diciendo, no, pues es que ser sustentable no deja dinero. No, eso significa que no entendiste qué es la sustentabilidad. O sea, si no hay un modelo de negocios que deje dinero, claramente no es sustentable. Entonces, no olvidemos el análisis económico, ¿no? Tenemos esa tendencia a decir, bueno, la sustentabilidad es ambiental. No, espérame, están los otros dos. Generalmente nos enfocamos más en la ambiental, pero si no es negocio, pues a menos que todos nos volvamos pues centros de caridad, pues la realidad es que no va a funcionar la economía en ese aspecto, ¿no? Entonces, que no recordemos, la parte económica es uno de los pilares de la sustentabilidad y tenemos que adherirnos a él, ¿no? Esto tiene que ser negocio, ¿no? Pues Adrián, te agradezco de verdad por el espacio y el tiempo que nos dedicaste hoy para tener esta entrevista, platicar de los diversos temas, que digo, hablamos muy poco de todo porque al final por un tema podríamos tomarnos aquí 2 horas y lo sabemos, pero te agradezco bastante porque nos has dado aquí el espacio para poder platicar y digo, en caso de que alguien quiera acercarse con Ramón y preguntar algún tema en específico, conocer más del trabajo que se está haciendo por detrás, ¿dónde los pueden encontrar? Claro, digo, la realidad es que si pones www.rumble.com aparecemos. A lo mejor la forma más fácil de contactarme es por parte de mis diversas cachuchas que luego agarro. Si pones mi nombre completo, Adrián Gómez Balboa, en Google, te van a aparecer todos los medios de contacto. Pero un correo a lo mejor sería la parte más fácil, ¿no? A de Adrián Gómez, agomez@rumble.com. Rumble es como Rambo, la película, pero con doble L. Entonces ahí nos pueden encontrar de manera sencilla y sería pues un gusto ayudar a cualquiera que tenga dudas en ese aspecto, Rodolfo. Pues te lo agradezco muchísimo, Adrián. Esperemos que sí, muchas empresas empiezan a hacer este cambio y busquen a los expertos para realizarlo. Sabemos que venimos con una temporada muy buena en cuestión de inversión también aquí dentro del país. Y pues qué mejor que si se va a hacer esa inversión, estos cambios o este crecimiento, pues que sea de la mano de esta parte sustentable siempre. Así que, Adrián, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Bonito día, Rodolfo. Buen día a todos y a nuestra audiencia también les agradecemos mucho por el espacio que nos brindan aquí todos los días. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.